coordinación y participación de Narciso Isa Conde. La verdad sin dobleces, para hacer realidad los ideales del Coronel Camaño y el inmenso Che Guevara. Cuidado, cuidado, tiro al blanco. Del mar los vieron llegar mis hermanos emplumados, eran los hombres barbados de la profecía esperada. Se oyó la voz del monarca de que el Dios había llegado y les abrimos la puerta por temor a lo ignorado. Iban montados en bestias como demonios del mal, iban con fuego en las manos y cubiertos de metal. Solo el valor de unos cuantos les opuso resistencia, y al mirar correr la sangre se llenaron de vergüenza, porque los dioses ni comen ni gozan con lo robado. Y cuando nos dimos cuenta ya todo estaba acabado, y en ese error entregamos la grandeza del pasado, y en ese error nos quedamos 300 años esclavos. Tiro al blanco de nuevo con ustedes, y hay que volver sobre Colombia. Hay que volver sobre Colombia porque hay nuevos acontecimientos. A raíz de los resultados del plebiscito chueco ese que hicieron, en el que solo votó una tercera parte del electorado, Juan Manuel Santos, el presidente, propuso un diálogo de todas las fuerzas políticas, pero fundamentalmente una aproximación a Uribe y a Pastrana, que habían sido los dos expresidentes que encabezaron la campaña por el no y que lograron impedir que el sí pasara con un margencito muy pequeño, en una votación verdaderamente deprimida, ridícula, porque la abstención fue de más de un 63%. En esa circunstancia, rápidamente, Timoshenko, comandante en jefe de la FARC desde La Habana, se muestra dispuesto a ese diálogo. Pues Santos lo inició sin Timoshenko, específicamente con Uribe y con Pastrana. Y parecen que han llegado a preparar lo que yo llamo una encerrona. Porque de esos tres personeros nefastos, verdaderamente nefastos, no se pueden esperar cosas buenas, mucho menos cosas buenas respecto a la FARC. Es una maniobra para todavía recortar más los contenidos del acuerdo de paz de La Habana, que ya de por sí, en el último tramo de las negociaciones, la FARC había cedido demasiado, como hemos dicho aquí. Demasiado y peligrosamente. Lo que creo influyó para que una parte grande de la sociedad colombiana no se sintiera atraída por ese acuerdo de paz, porque dejó intacto casi las estructuras de Estado, de un Estado terrorista, intervenido por los Estados Unidos, por las bases militares de Estados Unidos,
además en un espacio continental donde la política de Estados Unidos es una política de guerra y de expansión militar. Ni hablar lo que es ese ejército y el paramilitarismo colombiano. Pues viene a colación, a propósito de esto, y de la disposición, previamente Timochenko había mandado una carta a Uribe antes del plebiscito pidiéndole que se incorporara a los diálogos. No a lo de La Habana, sino a un acuerdo político general que ellos pensaban debía hacerse de todas maneras. Traigo aquí un documento de la FARC del año 2007, de la conferencia anterior a esta, 9ª conferencia, que describe la figura de Uribe de esta manera. Dice: por chifladura o demagogia electorera, Uribe ha anunciado estar dispuesto a oficializar una zona de encuentro para firmar la paz en 3 meses. Eso fue en el 2007. 43 años de confrontación no se superan en tan corto tiempo, dice la FARC. La problemática política, económica, social, cultural, ambiental y de soberanía del país no se puede resolver en 3 meses, a no ser que alguna de las partes haya derrotado al contentor. Y esto no es el caso. Uribe no es el hombre para la paz en Colombia. No está programado por los gringos para eso. Un tipo que ni siquiera reconoce la existencia del conflicto armado no logrará la paz por ninguna vía. Solo un nuevo gobierno patriótico y democrático, soberano, podrá lograr la paz negociada, no un gobierno títere de la Casa Blanca. Se necesitaría un gobierno compenetrado con la necesidad de paz que, apoyado en el pueblo y en el interés nacional, tome la decisión de regresar las tropas a sus cuarteles, de reducir drásticamente el presupuesto de guerra a favor de la inversión social y de exigir la salida del país de las tropas y asesores estadounidenses entrometidos en el conflicto interno y factor atizador de la guerra para darle paso resuelto a los diálogos de paz. Eso fue en aquel momento. Hay que decir que Uribe se puso cada vez peor. Entonces, ser considerado para un pacto, Uribe, en estas condiciones es como totalmente contraproducente con la caracterización, las valoraciones que se hicieron. Pero además Pastrana fue el presidente que en el 2000, cuando los diálogos del Caguán, utilizó los diálogos, por un lado, para asesinar a Marulanda. Se frustró un plan para asesinar a Marulanda, cuando Marulanda estaba supuesto a ir a la mesa. Y no solo, yo estuve incluso en ese momento, yo llegué al Caguán en ese momento. Y no solo, sino que Pastrana utilizó los diálogos del Caguán para introducir el Plan Colombia, que provocó miles y miles de muertos y millones de desplazados. Miren con quién es que están planteando los diálogos ahora. Pastrana, Uribe, Santos, que además, después de unos zigzagueos pro paz, al final bloqueó los cambios en la institucionalidad que podía propiciar una constituyente. Lo bloqueó. Impidió que se tratara el tema de las bases militares y los cambios estructurales que podrían tocar las raíces del conflicto. En esas condiciones, la declaración de Timochenko luce infeliz. Y yo creo que en el caso colombiano eso va a tener rechazos importantes en las propias filas de la FARC y en la propia fila de las izquierdas, del campo popular y democrático de ese país, porque nadie se suicida. O se impone una rectificación o van hacia una situación sumamente compleja. Pausamos y volvemos. Cuidado, tiro. Con esta voz, miles de rabias que me alborotan la garganta. Con la canción, un sentimiento vuelto paloma, alzando el vuelo. Esta canción es su
entre tu voz y un nuevo día. Esta canción no dice nada que no le diga tu mirada. Para cantar basta un pretexto para vivir la valentía. Para triunfar tan solo un hombre que se decida por el día. Esta canción espanta el miedo y una explosión de descontento se vuelve antorcha, sol y viento. Bueno, aquí es verdad que hay que desmontar las simulaciones, las manipulaciones, las maniobras, porque este gobierno, el de Danilo incluso, no voy a hablar de ir para atrás, los otros de Leonel, del PLD, este gobierno aceleró el proceso de depredación del patrimonio natural del país, y en especial de las fuentes de agua en la cordillera central, de una manera bestial, brutal. Bloqueó que Loma Miranda sea declarada parque nacional y después ha auspiciado un proceso, jefes militares, funcionarios de medio ambiente, de tala indiscriminada de árboles en Loma Miranda, que todavía está la brega con ese tema, ¿no? Aparte de incendiarla, en esa combinación malévola de Falcón, gobierno, medio ambiente. Pero hay un caso que ha escandalizado, porque es un caso de una gravedad muy especial, que es el caso de Valle Nuevo, donde están las principales fuentes de agua del país. Los ríos fundamentales que irrigan norte y sur de la República Dominicana nacen por ahí, por Valle Nuevo. Y ahí precisamente una zona privilegiada con un microclima excelente para determinados cultivos, para también la vida, pues a pesar de haber sido declarado parque nacional, eso ha sido depredado, y depredado por altos funcionarios del gobierno, altos jefes militares, incluyendo el ministro de las Fuerzas Armadas. Pero no solo, fue Lucho Jiménez, José Delio Guzmán, se saben. Es decir, han violado la ley de parque nacional cometiendo un crimen de lesa humanidad, porque dañar la fuente de agua de esta isla es un crimen contra la humanidad. No están presos. Y entonces Domínguez Brito viene con su carita santurrona, dice que es irreversible, y vienen los periódicos y le tiran un titular: irreversible la intervención para rescatar Valle Nuevo. Ellos mismos destruyen, ellos mismos destrozan, saquean, entonces ellos mismos quieren ser los héroes. Así no, así no. Depredan y quieren lucírsela después. Pero oiga, vuelven a los plazos. Plazo para esto. ¿Qué plazo? Si esa gente ha violado la ley, si esa gente es sujeto de sanciones drásticas y de expulsión de la zona, ¿qué es lo que esperan? Entretener, jugar con la gente, porque eso es lo que parece. Por todas partes viven negociando, ¿no? Y así hace también el nuevo alcalde de la capital. Ah, no, pero es que hay que ver con los contratos de basura y con la cosa. Y yo quiero resolverlo todo dialogando. Mentira, no es que quieres resolver todo dialogando. Es que no se atreven. En fin de cuentas están buscando la manera de ellos reacomodar, reenganchar
con esas mafias empresariales, militares, que se quiere apropiar de todo, absolutamente de todo, y de todo lo que pueda ser negocio vinculado a gobierno, vinculado a patrimonio natural del país, playas, ríos, bosques, o vinculado a las alcaldías, pues pretenden intervenir a su favor, violentando todas las normas habidas y por haber, y entonces cuando ya los daños son terribles, que la sociedad se escandaliza, que surgen los movimientos, entonces viene una intervención mediatizadora en la que hablan de prudencia, hablan de plazos, cuando realmente esa gente que mencioné y otros más, ahí hay 32 maleantes que saben lo que han hecho y caben en una celda pequeña, pero lo que se quiere contemporizar con todo eso. Así que vete con esa pose a otro lado, Domínguez Brito. Vamos a pausar y volvemos. Cuidado, tiro al blanco, tiro al blanco. Bueno, los grandes empresarios que han estado un poco jugando con el tema de democracia, de ley de partido, de junta electoral, para oxigenarse, han sido golpeados, le dieron un golpe bajo, porque lo come solo. Los gerentes de la dictadura morada saben de eso, ¿no? Saben cómo le pica a ellos. Y le dieron un palo acechado con los impuestos, el aumento del ITEVI a las materias primas e insumos industriales. Ahí puso el grito al cielo el señor representante de Lobicini y presidente de la Asociación de Industria. Bueno, están dados al diablo. Ahí lo que hay es un forcejeo de posicionamiento, porque ellos critican al gobierno o le dan por el pelado en determinado momento para que el gobierno no lo punche por otro lado. El gobierno lo puncha y ahí vienen las transacciones después por debajo. Así es que se mueve la partidocracia corrompida y especialmente la morada corrompida, porque todas están corrompidas prácticamente. Y la cúpula empresarial, que también tiene mucho de mafiosa, de lumpenburguesía. Fíjense ustedes que gritan cuando le dan por el pelado, pero con los aumentos del ITEVI, ellos han auspiciado los aumentos del ITEVI al consumo, a la sociedad, ¿no? A los consumidores en sentido general. Ellos quieren que se preserve de impuestos, se paren los impuestos para los impuestos de materia prima y de insumo para la industria. Pero le importa que al pueblo le carguen todos los impuestos del mundo. Esa es la lógica empresarial, que es la ley del embudo. Lo ancho para ellos, lo estrecho para el pueblo, para los trabajadores y trabajadoras. Lo pinta de cuerpo entero todas estas cosas. Esto es bueno por eso, porque salen a relucir con mucha claridad los diferentes posicionamientos. Nosotros decimos en sentido general que ni un chele más para un gobierno corrupto, pero eso es por una visión que tenemos sobre el tema, ¿no? Porque evidentemente este es un gobierno derrochador, ladrón, que hace lo que le da la gana con la contribución, con los impuestos de la sociedad. Entonces, en sentido general decimos esto, pero hay que develar la falacia y las hipocresías de estos sectores que se
se oponen a los aumentos de impuestos cuando les conviene y cuando no le importa que masacren a la sociedad y que masacren al pueblo dominicano. Antes de concluir, queremos ratificar que estábamos convocando para el próximo domingo en la calle El Conde, iniciando los pasos frente al edificio Copelo, que está en El Conde, esquina Sánchez, donde hay un edificio simbólico, que es el edificio Copelo, que fue la sede del gobierno en armas. Ahí estuvo la presidencia de Francisco Alberto Camaño Deñó. Allí vamos a estar desde aproximadamente las 10 de la mañana para montar una rueda de prensa frente al edificio Copelo y de ahí entonces hacer una especie de desfile, de caminata, hacia la estatua de Camaño, que está situada frente a la Puerta del Conde. Flores a Camaño, ofrenda en el Parque Independencia, en el altar de la Patria, y un recorrido por las aceras del parque para lanzar la convocatoria de nuestro segundo congreso, que es un proceso de aquí hasta el año próximo. Así que a las 10 de la mañana en El Conde, todos los amigos y amigas de Tiro al Blanco también pueden concurrir y nos vamos a sentir muy bien con su presencia. Un fuerte abrazo y nos vemos mañana, ya el último día laborable de esta semana, en este espacio donde se puede decir y se dice lo que otros y otras no se atreven a decir. Por el multimedio, Tiro al Blanco, bajo la coordinación y participación de Narciso Isa Conde. La verdad sin dobleces, para hacer realidad los ideales del coronel Camaño y el inmenso Che Guevara.